Hoy les voy a hablar de cómo debemos perdonar a nuestro hermano. Y en Mateo 18:21 el Señor dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro, y él le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, le respondió el Señor, dando a entender que de esa misma manera que nosotros pedimos al Señor siendo cristianos, siendo hijos de Dios, pedimos a diario, todos los días, que nos limpie de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes, de muchas veces de nuestros hechos, de nuestras malas palabras, y pedimos perdón, le pedimos al Señor en súplicas que nos ayude, que nos perdone, que nos limpie de ese mal que hayamos cometido. ¿Por qué cuando un hermano ha cometido, se ha equivocado con nosotros, por qué darle solamente un perdón o dos perdón? Si el hermano se equivoca contra nosotros o ha pecado contra nosotros, porque nosotros mismos somos como aquel hermano que se ha equivocado contra nosotros. Nosotros mismos también no podemos equivocar, no sea con él, sino con otra persona, porque a diario estamos en esa batalla, en este cuerpo, digamos, pecaminoso, en esta naturaleza caída con que estamos. Entonces nos equivocamos, y de esa misma manera tenemos que ser misericordiosos con el prójimo, porque como dice la palabra del Señor, que el Señor, su misericordia es para siempre, y de esa misma manera nosotros tenemos que imitarlo a Él. Nosotros no podemos como hermanos guardar rencor, ser vengativo, o tener ese dolor, esa herida en el corazón por algo que ya pasó. No, perdonarlos y estar a cuenta con Él. Y en Mateo 18, 32, 35 nos dice algo muy similar, que dice así: entonces llamándole su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que esta palabra lo dice claramente: de la misma manera que el Señor nos ha perdonado, y no aún nuestros primeros pecados cuando nos entregamos al Señor, que el Señor nos lavó, nos limpió, nos restituyó, se reconcilió con nosotros, que fue ese primer lavamiento, digámoslo así, y nosotros seguimos siempre pidiéndole al Señor a diario que nos perdone, porque todos los días nos equivocamos de una u otra manera. De esa misma manera, aquel prójimo, aquel hermano, familiar, quien sea que tenga una equivocación con nosotros, quien nos haya ofendido, se haya equivocado con nosotros, que haya cometido cualquier maldad contra nosotros, perdonarles, porque el Señor de esa misma manera nos perdonó múltiples pecados que solo el Señor conoce. Solo Él conoce cuántos pecados que aún nosotros, hasta muchos, hemos olvidado o no lo tomamos como pecado. Él no los perdonó. Así que esto es un mensaje muy importante para que lo tomamos en cuenta, porque al final de este versículo dice que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. O sea, quiere decir que el Señor, si nosotros no perdonamos, Él también hará con nosotros de esa misma manera. Nos apartará, o hará un juicio contra nosotros, algo delicado, o no nos perdonará más. Porque dice: si yo te perdoné a ti, ¿tú por qué no perdonas a tu prójimo? ¿Tú por qué no perdonas a ese familiar, a ese vecino, a ese amigo? No importa qué clase de equivocación cometió contra nosotros, aún cualquier pecado que haya cometido una persona, haciéndole un daño a un familiar, un hijo de nosotros, cualquier pecado que sea, no hay ofensa, no hay un pecado grande que nos hayan hecho en comparación con la salvación que nosotros tenemos. Así que yo los animo, hermanos, de que tengamos misericordia y compasión de aquel familiar, aquella persona que nos ha hecho daño, aquellas personas que se han equivocado contra nosotros a través de la ignorancia, la falta del conocimiento de la palabra, del evangelio, y ya nosotros teniendo el conocimiento, aún más buscar a esa persona, que haya una reconciliación, perdón, de esa misma manera que nuestro Dios nos ha perdonado tantos pecados a lo largo de nuestra vida, ha tenido misericordia. Y nosotros, digámoslo así, no quiero ser, usar una palabra vulgar o nada así, pero digamos a veces pasamos como un descaro de no perdonar a nuestro prójimo, pero sí todos los días
pedirle perdón a nuestro Dios, o sea, no tiene sentido de que tengamos esas actitudes. Por eso yo los animo a que si de pronto hay una enemistad, un conflicto con el prójimo, con un familiar, con un amigo, con un vecino, con un primo, con quien sea, busquemos la reconciliación y obedezcamos la palabra para que no tropecemos en ella. Así que bueno, que tengan una feliz noche, mi Dios me los bendiga y espero que este mensaje deje alguna enseñanza a quien concierne.